Buenas noches con todos, bienvenidos a este webinar llamado Tecnologías Wearables para Evaluación de Sueño, Fatiga y Somnolencia. Quien estará a cargo de la moderación es el doctor Eduardo Bazán, quien es coordinador del programa del segundo curso internacional de Medicina del Sueño, Manejo Integral. Además, es cofundador y director médico de REST Perú, con más de 10 años de experiencia en medicina del sueño. Adelante, doctor Eduardo Bazán. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación y a todos los asistentes a este último webinar previo al curso, al segundo curso internacional que vamos a realizar del 23 al 25 de octubre en Lima, este 2025. Va a ser también híbrido. Y este tema es muy interesante. La tecnología está avanzando en varios campos de la medicina y es importante también aplicarla en la medicina del sueño. Y para la presentación de este interesante tema, no tenemos un mejor ponente como el doctor Leonardo Lagos Hausger. Tuve la oportunidad de conocerlo. Es doctor en ciencias biológicas, mención en ciencias fisiológicas, es docente e investigador del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción en Chile y es fundador y científico en CareU, SAFE. Así que, sin más demora, les doy el paso al doctor Leonardo Lagos para esta importante ponencia. Al final del webinar, no se compliquen en hacer cualquier pregunta o consulta a través del chat y de ahí vamos a responder todo lo que tengan de dudas o consultas de este tema. Muchas gracias y doctor Lagos, buenas noches. Les doy el paso para su presentación. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a los que se están dando este tiempo de conversar un ratito. Como ven mi acento, soy chileno. Le agradezco al doctor Bazán por la invitación. Y bueno, los dejo invitados también a este lindo curso que va a hablar de, bueno, sueño, fatiga, somnolencia, varias cosas interesantes, organizado por la Universidad Cayetano Heredia y por REST. Bien. Contarles un poco, un pequeño preámbulo, siempre me gusta presentar, presentarme para que la gente sepa con quién se está relacionando. Yo soy fisioterapeuta, kinesiólogo llamamos en Chile. Em, Hice un máster en rendimiento deportivo, una serie de investigaciones también asociadas a cuestiones de fatiga ligadas al deporte. Luego siempre he estado ligado a biomecánica, hice un doctorado en ciencias biológicas, pero enfocado en biomecánica. Llevo muchos años analizando bioseñales, bien, estudio el comportamiento neurológico del cuerpo humano en su amplio espectro, movimiento, función, cognición, bien, y los últimos 5 o 6 años he estado metido en esta cosita que es el sueño, ¿ya? Más que el sueño, diría yo, la representación o un efecto del sueño, que es la fatiga, bien, que es la somnolencia. Y quería mencionar mi background porque en el mundo del deporte se considera la fatiga como un suceso, ¿cierto? Para alguien que está entrenado, la fatiga es un efecto de una situación desencadenante. Pero en el mundo del trabajo, por ejemplo, o en el mundo de la salud, la fatiga no significa exactamente lo mismo. Por eso quería hacer esa mención. Quiero comenzar haciendo un disclaimer. Lo primero es comentarles que yo participo en una empresa y voy a declarar mi conflicto de interés porque llevo años trabajando con un sistema que predice, que trabaja en base a telemonitoreo, sistemas wearables, bien, smartwatch, teléfonos en su momento, predice fatiga y somnolencia usando inteligencia artificial, ¿cierto? Machine learning. Em, Entonces, lo quiero mencionar desde el inicio, porque muchas de las cosas que voy a decir también vienen desde ese conocimiento empírico, conocimiento práctico de lo que se ha podido implementar
en el mundo laboral, principalmente en el mundo de la minería. ¿Ya? Allí dirijo operaciones y soy parte del equipo de Data Science junto a otros colegas matemáticos, ingenieros, cientistas de datos. Bien, dicho eso, vamos a ir a algunas definiciones, algunos conceptos principales, porque no tengo claridad en el fondo de cuál es el perfil de las personas que están 100% acá. Normalmente yo me relaciono con gente del área de la salud, con gente del área de la salud ocupacional, también con muchos ingenieros, muchos prevencionistas de riesgo, expertos en seguridad. Entonces, hice una presentación relativamente generalista y en algunos puntos particulares, pero espero que sea lo suficientemente claro. Bien, comenzamos entonces. Primera definición, el sueño. ¿Cierto? El sueño, como sabemos, es un proceso fisiológico que es esencial en el amplio sentido de la palabra para poder recuperar, para poder restablecer y para poder prolongar nuestra salud física, ¿cierto? Y mental en el largo plazo. Tanto así que el sueño o las alteraciones del sueño implican, las alteraciones del sueño implican, ¿cierto? Alteraciones no solo físicas, sino alteraciones también mentales, ¿ya? Lo que se conoce como la deuda de sueño. Muy importante en el desarrollo vital, ¿cierto? Principalmente en los niños, muy estudiado en algunas patologías, ¿cierto? Como la apnea obstructiva del sueño y otros, y cada vez estudiándose más en los procesos laborales para ver cómo influye esto en los procesos de justamente la fatiga y la somnolencia asociada al trabajo, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que no deportivo, por decirlo así, la fatiga, por un lado, es un estado donde el cuerpo, ¿cierto? La parte física y por otro lado la parte mental están agotados, ¿cierto? No funcionan eficientemente respecto de las condiciones para las cuales están diseñados o no están alcanzando la performance habitual para la cual están diseñados. Ejemplo, un conductor que duerme mal puede tener un proceso de fatiga. Ese proceso de fatiga puede desencadenar un proceso de somnolencia y podría provocar un accidente. Por ejemplo, un cocinero que duerme mal, tiene un proceso de fatiga, hace calor en la cocina, está cortando las cosas que tiene que cortar, no calcula bien, se corta un dedo. Bien, esa es la fatiga. ¿Ya? Se presenta un cansancio generalizado, una disminución notable, ¿cierto?, de la energía y la concentración. Y lo principal para poder determinar si es fatiga o no es fatiga es que esto tiene un impacto en el rendimiento. Es el KPI, esa es la variable que nosotros podemos conocer. ¿Ya? Y ese rendimiento se puede evaluar de diferentes formas. Bien, maneras cognitivas, de maneras internas, fisiológicas, frecuencia cardíaca y otros que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y de manera física también. ¿Ah? Fuerza, coordinación y otros. Por otro lado, la somnolencia, que es el efecto de la fatiga, que a su vez es el efecto de la falta de sueño, ¿ya? Es que la somnolencia es la sensación de querer dormir, la sensación inminente, ¿cierto?, de querer dormir. Todos hemos tenido somnolencia después de alguna situación particular de falta de sueño, puede haber sido una fiesta o los que tienen hijos, por los hijos que durmieron mal, ¿cierto? Pasé mala noche, por lo tanto en el día tengo sueño. O la gente que tiene apnea obstructiva del sueño o tiene alguna patología asociado a sistema cardiorrespiratorio o neurológico, también puede tener somnolencia en el día a día. ¿M? Esta dificultad entonces para mantenerse despierto en el día o en la noche, dependiendo cuál sea tu actividad. La gente que trabaja en sistemas de turnos y que tiene jornadas de turno de día y turno de noche, hay gente que tiene que mantenerse despierto de noche, ¿cierto? Que es más complicado. En ese caso, la somnolencia hay que
evaluarla hay que estudiarla mucho más que en aquellos que tienen turnos día, que por temas de ciclo circadiano es más habitual. Bien. ¿Qué son los wearables? Que es un concepto que quería dejar marcado en la entrada de la presentación. No se ve muy bien la imagen. Este artículo, que un artículo bonito que salió este año, bien, que es súper bonito, es muy representativo de cuáles son los wearables que al 2025, bien, se están ocupando para poder evaluar eh, el sueño, ya, el sueño y la fatiga y la somnolencia. ¿Ya? Los wearables son dispositivos portátiles, probablemente todos los que están en esta presentación tienen alguno, ¿ya? Como gafas que son capaces de transmitir información. Esa es la gracia de los wearables, ¿bien? Transmiten una información, sensan algo, sensan movimiento, sensan un estímulo, un bioestímulo, ¿cierto? Como una fotopletismografía, pueden evaluar el pulso, una señal, ¿bien? Y luego la transmiten mediante Bluetooth a un teléfono y ese teléfono la transmite a un sistema cloud, a una nube o a un computador, o la transmiten directamente desde el dispositivo a una nube, ¿ya? Desde ese concepto es que tenemos gafas, tenemos anillos, ¿ciertos? Estos famosos anillos que miden el sueño, la saturación de oxígeno, bandas cardíacas, relojes, zapatos, ropa instrumentada, parches como este que están viendo acá arriba, en fin, hay una serie de cosas, ¿ya? Y para que ocurra la transmisión de esa información, para que yo pueda entender esa información, porque ya no son datos discretos, por ejemplo, una banda cardíaca envía 100 capturas por minuto, por ejemplo, ¿ya? Ya son cientos de datos que yo estoy analizando. Yo tengo que entender esos datos. Y para eso hay un ciclo de análisis de datos, que acá tiene 8 pasos. Lo voy a explicar muy rápidamente. Se adquieren los datos, se preprocesan, se arreglan un poquito los datos, se etiquetan estos datos para ver si son funcionales o no, se elige un modelo con el cual tú vas a trabajar, se entrena un modelo, estamos hablando de modelos de inteligencia artificial o modelos de procesamiento de datos, se valida el modelo, se testea para decir si en realidad este modelo funcionó, no funcionó, está bueno, está malo. Se hace una liberación del modelo entrenado, se hace una liberación para que el resto de la gente pueda ocuparlo. Se monitorea ese modelo informático y luego se interpreta esta información. O sea, hay varios procesos que pasan entre que se toma el dato, pasa por mi teléfono y yo lo llego a ver y dice frecuencia cardíaca alta, ¿ya? O sueño irregular, te faltan horas de sueño, batería baja, como dice ahora algunos relojes, ¿ya? Esto partió con un concepto que ya lleva varios años, que es el IoT, que es el Internet de las cosas, Internet of Things, que es básicamente que todas las cosas que podamos tener tengan Internet, ¿ya? Algunas se conectan vía Bluetooth a un dispositivo y ese dispositivo tiene internet, pero la tendencia actual es que los propios dispositivos tengan su capacidad de internet, ¿ya? Eso es lo que se está buscando porque es relativamente incómodo, algo incómodo y gasta energía y gasta batería estarle conectando información a tiempo real a un teléfono, por ejemplo. Pero el Internet de las cosas está en todo. Están las casas inteligentes, están los autos inteligentes, están los refrigeradores inteligentes. O sea, todo tiene Internet, las cámaras, las cocinas, etcétera. ¿Ya? Eso es la Internet de las cosas. Y gracias a esto es que nosotros podemos tener sistemas que son wearables. ¿Ya? Pero esto no es mágico y presenta desafíos. Bien, esto que les voy a mencionar son parte de los desafíos con los que nosotros nos hemos encontrado. Desafíos técnicos, desafíos tecnológicos, desafíos humanos, que yo lo voy a resumir en uno, conectividad. No todos los lugares tienen la conectividad necesaria, no tienen las bandas de frecuencia necesarias para poder transmitir información.
¿Bien? Desde un hospital, nos ha tocado trabajar en hospitales donde tienen subterráneos, están hechos para que los equipos, grandes equipos de laboratorio, no tengan interferencia electromagnética, por lo tanto, muchos lugares mala conectividad, incluso para los computadores de los propios hospitales, hasta una minera, ¿cierto? Una mina que está metida en una montaña, ya, que tiene muy mala conectividad bajo tierra. Entonces, hay desafíos de conectividad. Segundo, terrenos aislados, que tiene que ver con esto. Hay lugares con muy poca señal. En Latinoamérica tenemos lugares, en Perú, ¿cierto? En Guatemala, en Bolivia, en Chile, en México, en Brasil. Hay lugares que tienen muy mala señal y producto de esto, aunque nosotros, o sea, esto es una oportunidad, porque nosotros podemos ocupar sistemas wearables, que si son capaces de almacenar energía, podríamos tener una persona almacenando datos una semana, luego va a un punto de conexión y de ese punto de conexión envía los datos. Es una oportunidad, pero al mismo tiempo es un desafío, porque significa tener tecnología que sea capaz de almacenar esos datos, que luego vaya a un punto de conexión y luego se envíe. Eso es un desafío técnico. Luego, algo no menor, y algo con lo que discuto constantemente con los ingenieros, es el concepto de usabilidad. Esto tiene que ser user friendly, tiene que ser muy fácil de usar para el usuario. ¿Ya? O sea, tiene que ser plug and play, colocarte y olvidarte de que la cosa está ahí. Esa es la gracia de los wearables, ya que de repente más rato los vamos a ver un poquito más seguido. Otra cosa es la transformación digital. Nosotros partimos, yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, pero como empresarialmente, por ocupar ese concepto, desde el año 2018-2019, entonces generando transformación digital en, en el mundo de la salud. Ya, esto de los wearables desde el año 2018-2019 todavía no era tan visualizado, vino la pandemia y hubo una transformación mundial. Pero aún así, por formación, los que estudiamos carreras del área de la salud, a los que nos toca formar equipos de medicina, mi parte traumatología o biomecánica, em, están formados para estudiar datos discretos. ¿Ya? Un par de datos, ¿m? De una persona, cuatro datos, cinco datos, ¿cierto? Por ejemplo, presión arterial. Cin- Cinco datos de presión arterial en el día o evaluación continua si trabaja en una UCI. Pero tú no estás formado científicamente o funcionalmente para analizar cientos o millones de datos. Ahí hay un déficit en nuestra formación profesional en el área de la salud. Por lo tanto, cuando uno conversa con un profesional que no tiene formación, nota rápidamente que, que, que hace preguntas que no debería, que no debería hacer, ¿ya? Porque es otra tecnología, son otros datos, es otra ciencia en el fondo. Otra cosa es un número mágico que se llama la frecuencia de captura. ¿Cuántos datos capturamos por minuto? Bien, ¿cuántos datos capturamos cada cierto tiempo? ¿Qué equipo ocupamos para capturar esos datos? ¿Cuánta fiabilidad tenemos con esos datos? ¿Cuántos datos en volumen vamos a tener al final de un día? 1000, 2000, 5000, 25.000 datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Eso es algo interesante, la frecuencia. Después, algo no menor en el área de la salud, que es la fiabilidad, ¿cierto? Absoluta y relativa que tienen los datos. Fiabilidad absoluta, cómo se comporta el dispositivo respecto del gold standard. ¿Ya? Cómo se comporta un smartwatch respecto de un electrocardiograma. Bien, cómo se comporta un smartwatch respecto de un evaluador de un sensor de fotopletismografía. Em, Nonin, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se comporta? Y luego, ¿cómo es la fiabilidad de los datos del propio dispositivo, la repetibilidad de los datos? ¿Ya? Y algo no menor que después hay que ver que es la batería. ¿Cuánto dura esa batería? ¿Para qué está hecha? ¿Cuántos datos quiero tomar? ¿Ya? Recordemos que estos wearables no son un holter, ¿cierto?
de un ECG puesto con una caja que va en un cinturón. Estos son artículos que yo puedo ocupar y no tengo que darme cuenta que los estoy usando. Esa es la gracia de los wearables, ¿ya? Cuando vamos a la literatura, yo acá les voy a presentar información 2019-2025. No quise ir más atrás, me parece que es suficiente, principalmente porque después de la pandemia hubo una explosión respecto de los dispositivos wearables, ¿ya? Si se fijan en esta gráfica, em, desde 2016 en adelante, sobre todo en detección de fatiga usando data fisiológica, empezó a aumentar, ¿cierto? Aquí está el 19 y aquí ya empezó a aumentar. Estos son fatiga humana, esto está muy asociado a conceptos de deporte, ¿cierto? También, no solo trabajo y algunas condiciones patológicas, ya que abajo la monitorización de la fatiga, ¿ya? Desde el 2019 en adelante entonces empezó a crecer porque empezó a ser más accesible la tecnología y empezaron a ver aprobaciones por los comités de ética, los cuerpos médicos empezaron a mirar esto con mejores ojos, em, y ya tenemos algunos resultados que les voy a mostrar ahora que nos permiten decir, mira, esto funciona menos, esto no funciona. Pero en realidad un no funciona no tenemos. Eso es lo que quiero adelantar. Tenemos un funciona un poco menos, pero, pero tampoco tenemos un wearable que funcione exactamente igual que que un dispositivo clínico gold standard, ¿ya? O sea, nos falta un poco para llegar a eso. Ahora, en términos de fatiga y somnolencia, el 90% de los trabajadores en algún momento lo van a generar, lo que impacta de lleno en la salud de ellos, ¿cierto? En el riesgo de lesiones y en la productividad que tienen. ¿Ya? Eso está valorado, está estimado en cantidad de dinero. ¿Mm? Ahora, desde el 2019 a la fecha, se genera una sinergia entre dos grandes áreas. Por un lado, la electrónica, los dispositivos wearables que ya hemos comentado, y por otro lado, el desarrollo de la inteligencia, o sea, el análisis de los datos basado en algoritmos de aprendizaje, lo que ustedes conocen como inteligencia artificial u otro, matemática dura, ¿ya? Y estos wearables evalúan algunas cosas como movimientos oculares, frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, saturación parcial de oxígeno, temperatura corporal, temperatura de algunas partes del cuerpo, fluidos y bla, bla, bla. Un montón de cosas. Pero es ese pack, dispositivo wearable más procesos matemáticos, lo que está generando una revolución. ¿Mm? Entonces vamos a partir por aquí. En términos de la monitorización de la fatiga mediante los wearables, nosotros tenemos tres anillos, bien que son concéntricos. Tenemos un primer anillo. Siempre les voy dejando los artículos acá abajo. Bien, este artículo es súper bonito, igual súper interesante. Habla de la oportunidad, un estado del arte, los desafíos, ¿cierto? Y las oportunidades futuras. Está bien interesante. Yo se lo resumo. Tiene varias imágenes bonitas igual, pero se lo resumo en un par de cosas. Primero, un anillo concéntrico, que es lo básico, que es tomar el dato, monitorear el dato. Bien. Datos fisiológicos, normalmente frecuencia cardíaca, saturación o variabilidad de la frecuencia cardíaca. Un segundo anillo, ¿bien? Que tiene que ver con la aplicación de esto, es decir, em, qué me está diciendo este dato ahora y cómo lo aplico para prevenir lesiones en el deporte y en el trabajo. Ese es el segundo anillo. ¿Qué me dice? Como clínico, me refiero. ¿Ah? ¿Cómo lo hago? Y tenemos un tercer anillo, ¿bien? En el cual yo proceso esta data, tengo la maquinaria para procesarla y soy capaz de detectar la fatiga con este wearables, ¿ya? En tiempo real. Entonces, que yo tenga la data, a eso voy, no quiere decir que la pueda detectar o la pueda predecir. Hay procesos, hay varias partes de una cadena que se tienen que generar, ¿ya? En esta revisión, donde se mezclaron wearables, ¿cierto?, con inteligencia artificial, se llega a dos conclusiones macro, ¿ya?
La primera, y relativamente obvia, es que si yo fusiono sensores con información de estos sensores, voy a tener mejores resultados, ¿cierto? Y mejor fiabilidad para poder detectar la fatiga, ¿ya? Estos em, sensores, ellos probaron electrocardiograma, electromiografía, electroencefalograma, detectores de presión de pulso, etcétera, ¿ya? Y aquí partimos la presentación con un problemita, y es que al ser una tecnología de límite, ¿cierto? Como estamos en el borde científico, entre lo científico y lo aplicado, nos estamos moviendo en ese camino, estamos en ese columpio, por decirlo así, tenemos un problema y es que los protocolos de captura de datos y los protocolos de procesamiento de datos aún no están estandarizados. Todavía se están conociendo, se está jugando con ellos, se está aprendiendo, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, no existe la suficiente cantidad de datos abiertos para poder entrenar y validar los modelos que uno haga. Entonces, el que tenga los datos va a ser el que triunfe en términos de un mejor o un peor dispositivo, ¿ya? O sea, lo que está haciendo Amazon, lo que está haciendo Google, lo que está haciendo Microsoft, que es virar de la tecnología hacia la salud, tiene que ver con esto, poder acceder a los datos para poder entrenar cosas, para poder tener mejores dispositivos, porque ellos ven que el foco es la salud. Ese es el foco que viene ahora. Esa es la próxima transformación, la tecnología en salud. ¿Ya? Respecto de, seguimos con la fatiga, ¿ya? Acá tenemos un estudio, si ven en la imagen que está abajo, ¿ya? Se probaron diferentes dispositivos, ¿ah? Dispositivos que van en los cascos, como en los sombreros, perdón, y en los cascos de los Marines también. Sensores que van en la muñeca, sensores que van en el oído, electrodos que van en el dedo. O sea, en fin, hay algunos que van pegados al cuerpo, algunos IMUs, que son sensores inerciales de movimiento, que están puestos en la ropa o los zapatos de la persona, y gafas, ¿ya? En general, estos sensores que están acá, la mayoría aplicaron modelos de inteligencia artificial que son supervisados. O sea, tú vas viendo y tú confirmas que lo que está confirmas lo que te está diciendo el sistema, ¿ya? Pero eso es de laboratorio, ¿ya? Todavía falta, su limitación es que falta aplicación al mundo real, ¿ya? Todavía esto es un diseño de laboratorio muy, muy bueno, pero aún de laboratorio, ¿ya? Además que uno de los principales problemas de esto es que son tan de laboratorio que las duraciones son relativamente cortas, ¿ya? Aún así, como conclusión, los wearables permiten un seguimiento continuo y prolongado, lo que convierte en herramientas prometedoras para modelos de fatiga en tiempo real, lo cual ya está pasando con algunos dispositivos que están en el mercado. Bien. Em, Por ejemplo, acá, en términos de fatiga, pero ahora fatiga física, quise colocarlo porque a lo mejor también entró gente por esa área, o hay gente de la salud ocupacional. Particularmente la fatiga física es un poco más fácil de evaluarla que la fatiga mental, ¿ya? O la fatiga por sueño. Ojalá no se enojen mis colegas que trabajan en esa área. Es un poco más fácil porque uno puede encontrar índices de asimetría, uno puede encontrar índices de movimiento. Si uno le coloca un acelerómetro a una persona en el brazo, uno puede estimar cuando la persona ya está empezando a cansarse, porque uno sabe cuáles son los ciclos de repetición que la persona tiene. Es un poco lo que pasa en los futbolistas con los GPS, que con el GPS uno sabe cuando el futbolista ya está cansado, a los que les gusta el deporte. Ya sabe cuando está cansado porque uno tiene una cierta oscilación, aceleración, desaceleración. Eso mismo,
Pero ahora, aplicado al trabajo, se puede hacer con diferentes tipos de sensores. A mí lo que me llama la atención de este artículo, que es 2024, es que ellos dicen que es un sistema cómodo y práctico, pero en realidad yo no veo que sea tan cómodo ni tan práctico la persona que está con eso puesto. Lo que sí fue altamente eficiente. Ellos fueron capaces de identificar la fatiga, ¿ya? Evaluaron variabilidad de la frecuencia cardíaca, evaluaron temperatura, evaluaron movimiento principalmente, ¿ya? Entonces, otra forma de utilización de wearables con estas cajitas chiquititas que se ven ahí. A ver si puedo tener un marcador. A ver, un segundito. Aquí. Estas cajitas chiquititas que se ven ahí, uno puede colocarlas en diferentes partes del cuerpo y esas evalúan los cambios de aceleración corporal. Y esos cambios de aceleración corporal ya se sabe que están asociados a la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento está asociado a un gasto metabólico y ese gasto metabólico yo lo puedo asociar a un consumo de oxígeno y ese consumo de oxígeno yo lo puedo asociar a una cantidad de METs y si yo sé lo que la persona come lo puedo asociar a los macronutrientes que la persona ha comido. En fin, hay toda una derivada nutricional, energética que se puede hacer con estos acelerómetros. ¿M? Hay gente haciendo cosas muy interesantes. Otra cosa que se ha probado para la evaluación de la fatiga, ¿ya? Son estos parches, ¿bien? Que se llaman Vital Patch, em, en pacientes con enfermedades crónicas. Lo que ellos querían ver era si esto Mira, yo voy a hacer una interpretación muy científica de lo que voy a decir ahora. Me da la impresión de lo que quisieron hacer ellos era validar de que estos parches eran mejor que una encuesta. Eso es lo que a mí me parece, por el diseño del estudio que tiene. Pero sus conclusiones apuntan a que el parche no fue tan bueno, pero sí es un buen coayudante a la encuesta. ¿Ya? Entonces, su, su propuesta o su conclusión es que el 77% de los datos fisiológicos que ellos capturaron fueron de una calidad adecuada, o sea, buenos datos. Se observaron correlaciones moderadas, ¿m? entre los parámetros fisiológicos de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura y el sueño o la fatiga autoinformada. O sea, entre los datos de estos parches y la fatiga reportada en un cuestionario, su relación fue moderada. ¿Por qué fue moderada? Si yo hubiera podido entrar en este diseño de estudio, porque sabemos que estos cuestionarios que existen hace mucho tiempo, ¿cierto? Son manipulados por los operadores. Ellos saben cómo tienen que manejarlo. Entonces probablemente no es que los datos fisiológicos estén malos, sino que hay un uso instrumental de las encuestas que tienen relación con la fatiga, la somnolencia, el sueño, etcétera, ¿ya? Que se ocupan mucho en papers científicos y todo, pero que en la práctica los que trabajamos en el mundo de la salud sabemos que son manipulados. Diferentes si se aplican en poblaciones em, patológicas, los cuales tienen otros objetivos, ¿cierto? Otros principios y por lo tanto tienen otra forma de actuar. Este estudio también, 2022, que yo lo encuentro muy interesante, ahí acá abajo está, nos presenta una evaluación de la fatiga, ¿ya? Mediante diferentes wearables, ¿bien? Y lo interesante de este artículo es que una revisión larga y por cada uno de estos dispositivos, en el artículo ellos le dedican un buen, un buen párrafo, o sea, te explican de dónde sale, de qué se trata, cómo se calcula, quién lo hace, etcétera. O sea, es bastante bueno. Entonces, este estudio evaluó o trató de evaluar si éramos capaces de capturar fluidos, ¿bien? Diferentes fluidos que estimaran la fatiga, ¿ya? Sabemos que la fatiga
se puede estimar con algunos parámetros de carga interna, ¿cierto? Fisiológica, como la glucosa, el pH, algunos electrolitos, ¿cierto? Esto es un lente, ¿cierto? Ocular, una máscara que no se ve muy bonita, pero esa máscara era capaz de evaluar el CO2, la acetona y la mezcla de gases que hay en ello, un parche que va en la mano, que es capaz de evaluar el ácido úrico, las proteínas y la glucosa, ¿cierto? Con eso también podríamos nosotros evaluar algunas cosillas respecto a la fatiga. Un sensor de sangre que va en el dedo, que no evalúa frecuencia cardíaca, pero sí evalúa metabolitos y algunos macromoléculas. Un parche wearable que puede ir en el codo o en la mano, este lo encontré muy bueno, que evalúa el ácido úrico, ¿cierto? El lactato y el cortisol. Y nosotros sabemos entonces que bajo algunas condiciones el lactato y el cortisol, ¿cierto? Se manifiestan para proliferar, más que proliferar, se manifiestan en estados de fatiga. ¿Ya? Así como la frecuencia cardíaca de reposo, ¿cierto? Que también sube. Un dispositivo para la boca, ¿cierto? Que evalúa anticuerpos, el lactato y el cortisol. Y finalmente unas gafas que lo que hacen es evaluar el pestañeo, así como también el grado de, ¿cómo se llama? De humectación que tienen los ojos. Y eso transmite una señal Bluetooth. ¿Ya? O sea, cualquiera de estas cosas que ustedes tienen acá podría evaluar la fatiga, podría ser interesante, pero son prototipos hasta el año 2022. ¿Ya? Ahora, hay algunas empresas, ¿cierto? Como Apple, como Huawei, que están... Hoy día hablaba con un médico, con un dermatólogo, que él tiene un de estos dispositivos para evaluar la piel, pero solo funciona con Apple. ¿Mm? Entonces, claro, lo que está pasando es que muchos dispositivos médicos están funcionando solo con algunos teléfonos. Ese es el computador. Y de hecho, la pelea en los wearables va a ser los mejores dispositivos, ¿cierto? Que, recomendados por los médicos, probablemente en el área de la salud. Si tú quieres un dispositivo X, ese funciona con ese teléfono y no con ese teléfono. Ahí está la pelea, ¿ya? De hecho, si se fijan, el Elon Musk acaba de sacar un teléfono que está haciéndole la competencia a Apple. Bien, o sea, todo apunta a que el uso de estos datos biométricos que se extraen desde los wearables van a mejorar nuestra salud, se supone. Como decía hoy día el médico, va a ser mucho mejor la esclavitud laboral, va a ser mucho más sana, me decía. Y estos dispositivos o estas compañías ya están integrando módulos de frecuencia cardíaca, presión, saturación de oxígeno en sus teléfonos. El año 2019 ya había una empresa china que en un teléfono tenía múltiples sensores. El tema es que ese dispositivo, que no era tan comercial, era súper grande, costaba como $1000 más o menos en ese tiempo, año 2019. No tuvo no tuvo mucho éxito, a pesar de que sus sensores eran buenos. Medía glicemia, presión arterial con un manguito, temperatura con un sensor infrarrojo, hacía fotopletismografía, saturación de oxígeno y un ESG de una derivada. Era bueno, pero estaba muy adelantado su tiempo. ¿Mm? Otras, otras iniciativas se han dado evaluando cosas mezcladas. Por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí en una diapositiva que viene más adelante voy a explicar exactamente qué es lo que es. O el movimiento. ¿Ya? O sea, yo con el movimiento también puedo identificar la fatiga. O sea, con cámaras, con sensores inerciales que van en el tobillo, ¿cierto? O en la espalda de las personas, con gafas o con cascos. ¿Ya? Muchas de las cosas relacionadas a la fatiga muscular se ocupan en extremidad superior y extremidades inferiores, y nosotros sabemos hace tiempo, hace harto tiempo, que tienen buena fiabilidad. ¿Ya? El tema es que
no es tan comercial aún este tema. O sea, legalmente uno puede hacer una evaluación, pero y a lo mejor podría vender esa evaluación como puesto de trabajo, pero aplicado a una persona en particular o a un grupo de personas en particular para que estarle diciendo si están fatigados o no están tan fatigadas, todavía como que ese modelo de negocio no está tan interesante para los que desarrollan tecnología. ¿Ya? Entonces, para marcar un punto acá, en esta diapositiva, es que hay algo que estamos claros. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es fundamental en conceptos de evaluación de fatiga, somnolencia, bien, actividad, estrés. El sueño también, la evaluación del sueño es fundamental. Y dentro de eso, la acelerometría, ¿ya? Que eso se hace con sensores inerciales de movimiento, que muchos los tienen, algunos relojes que evalúan sueño lo tienen. ¿Ya? Basado en eso, es que ¿qué año fue esto? Este año, 2025, una empresa hizo algo que ya algunas otras empresas ya hacen en el mundo, que fue ocupar un Fitbit, un reloj, ¿bien? Que evalúa la frecuencia cardíaca, dentro de otras cosas, y evalúa el intervalo RR, ¿ya? Esto es para detectar ahora somnolencia y vigilia. El intervalo RR se puede achicar, se puede agrandar, esto es un electrocardiograma, y ese intervalo va a determinar qué tan variable sea la persona cardíacamente. Lo voy a explicar muy simple. Mientras más variable una persona, mayores actividades de reacción tiene, o sea, es más sana. Vamos a decirlo así. No siempre ser muy variable es ser más sano, pero en general ser más variable es ser más sano. Cuando yo acerco mi intervalo de RR y lo hago regulares, bajo mi variabilidad. Por lo tanto, me vuelvo menos variable, abro comillas, menos sano. Por lo tanto, menos, en concepto de somnolencia, más propenso a una somnolencia. ¿Bien? ¿Qué hicieron estos sujetos? Agarraron un reloj, evaluaron, hicieron un sampleo a 5 Hz, o sea, 5 datos por segundo estaban metiendo. Luego lo metieron en un teléfono. Ese teléfono tiene que haber hecho algún preprocesamiento, un procesamiento chiquitito de datos. Luego lo subieron a una nube, en este caso la clásica, digamos, de Amazon Web Service. Y hubo un procesamiento de Machine Learning y esto se envió a una alerta, como una alerta para los conductores. Según ellos, yo aquí tengo mis críticas, según ellos, alcanzó una precisión de un 86% de la detección de somnolencia en tiempo real. ¿Ya? Que es un número interesante para los que estaban metidos en esto, promedio, ¿ya? Promedio, sobre el 80% promedio, pero tiene algunas cosas metodológicas que hay que revisar. Por ejemplo, ellos declaran que el sampleo a 5 Hz, normalmente, esto es algo técnico, los electrocardiogramas para poder detectar variabilidad de la frecuencia cardíaca en el espectro de la frecuencia, andan sobre los 100 Hz. Entonces aquí ya hay algo metodológicamente raro, habría que ver cómo lo hicieron. Pero está interesante para los que les gusta esta cosa de la tecnología y los cálculos. Es un muy buen artículo que salió recién. Después, evaluar la detección, digamos, en conductores, ¿ya? Pero esto es conductores, pero podría ser en cualquier persona, ¿ya? ¿Qué es mejor? Se preguntaron estos autores, ya estos 2024. ¿Qué es mejor? Veamos este monito que está aquí. ¿Es mejor un electroencefalograma? ¿Es mejor un creo que es oculograma la traducción? Em, una acelerometría, un sensor en el control ahí en el volante o una cámara. ¿Ya? ¿Qué era mejor para poder identificar la, la somnolencia en una persona? O sea, quedarse dormido, tendencia a quedarse dormido. Y le llamaron portátiles y no portátiles.
¿Qué concluye esta investigación? Que los no portátiles, abro comillas, cámaras, bien, cámara, ofrecen una mayor comodidad para el usuario, ¿ya? En Chile al menos apareció una legislación donde las cámaras están prohibidas, se prohibieron, ya se están prohibiendo las cámaras, porque registran actividad biométrica, la persona se siente perseguida un poco, hay algunas malas prácticas, la gente tiende a tapar las cámaras, en fin. Pero en este estudio dicen que aporta mayor comodidad. Sin embargo, y algo que nosotros hemos visto también, los wearables que miden señales fisiológicas, ¿cierto? Proporcionan mediciones directas, o sea, la respuesta fisiológica. Bien, la carga interna que tiene la persona, la electroencefalografía, la electrocardiografía, la saturación parcial de oxígeno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etcétera. Y algo que nosotros ya sabíamos, pero que también es un insight bueno a esta presentación, es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión de pulso, en este caso la saturación parcial de oxígeno y el pulso medido por presión parcial de oxígeno, es un indicador que es fiable y menos intrusivo y que se puede evaluar con un smartwatch, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si lo que ustedes quieren es evaluar el sueño, la somnolencia, ¿cierto? Y la fatiga como algo más específico, donde puedan identificar las etapas del sueño, claramente es el electroencefalograma, que puede ser wearable, el por decirlo así, dentro de todos los wearables, el gold standard que ustedes pueden ocupar. ¿Ya? El problema, el precio, la portabilidad, no es tan fácil usarlo, no es tan fácil interpretarlo. ¿Ya? Pero pues, una vez que ya se aprende a usar, está bueno. Y si a eso le suman redes neuronales como aprendizaje, va a andar bastante bien. Em, me voy a apurar un poco para no aburrirlos. ¿M? El Fitbit, que es un reloj, ya es un dispositivo, es un smartwatch, te entrega en general estimaciones generales del sueño. Esto es para los fanáticos del Fitbit. Aunque en relación al gold standard clínico tiene una especificidad que es limitada, ¿ya? O sea, tiene una precisión relativamente buena, una sensibilidad buena, pero una especificidad que es bastante mala, ¿ya? O sea, no es capaz de identificar las etapas del sueño como corresponde, subvalorando o hipervalorando algunas zonas, ¿ya? Acá un ejemplo. ¿M? Se evaluaron 11 dispositivos, este es un estudio multicéntrico, ¿ya? Y se compararon dispositivos wearables, relojes y anillos, bien, con dispositivos nearables, que son estos dispositivos que tienen, que sensorizan, o sea, que son capaces de evaluar a la persona, bien, donde la persona se puede apoyar, por ejemplo, y los wearables, que son aplicaciones que van en un teléfono, ¿ok? ¿Qué dicen los resultados finales? ¿Mm? En general, todos los índices de correlación oscilaron entre 0,26 y 0,69. O sea, mm, diría mi profesor, regular. Los wearables presentaron una mejor detección del sueño profundo, o sea, relojes y anillo, que los dispositivos de mesa, que las aplicaciones. Y particularmente, y era algo esperable, estas aplicaciones dependieron del índice de apnea y hipopnea de las personas. Claro, una persona que tiene apnea, que hace más ruido y que genera volúmenes de ruido, ¿cierto? Y después silencio, va a poder identificarse mejor. O sea, dependió de eso, del el ruido que hacía la persona, básicamente. Y del IMC. Obviamente, como sabemos todos, el IMC también tiene algo que decir en términos de la apnea. ¿M? Entonces, algunos dispositivos presentaron buenos acuerdos con la polisomnografía, mientras que otros coincidieron parcialmente. Ahora, si ustedes quieren ir a ver en particular cuál fue el que lo hizo mejor, tienen este estudio, tienen varios datos por ahí, pero por lo que yo he visto, por ejemplo, el Galaxy Watch, el último, tiene validación, una muy buena validación,
pero entre relojes y anillos, anillos. Como habría que recomendar algo que evalúe el sueño y sea capaz de evaluar las diferentes etapas del sueño, sueño profundo, sueño liviano, y el REM, y obviamente el despierto. ¿M? Ahora, si vamos al área chica, ¿ya? Y a mí siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿y está validado su dispositivo? ¿Cómo andan con el iPhone? ¿Cómo andan con el Apple? Y la realidad es que si vamos a analizar los resultados, Fitbit, vamos a ver el anillo, por ejemplo, el Oura, logra precisiones las más altas, entre 77 y 79% en la clasificación de las etapas del sueño. O sea, eso es lo más alto que obtiene en relación a una polisomnografía. El Fitbit sobreestima el sueño ligero y subestima el sueño profundo. Eso es Fitbit. Y el Apple Watch subestima la vigilia y el sueño profundo. ¿Ya? De hecho, si nos vamos al área chica, yo aquí puse un gráfico nomás, pero hay varios gráficos de correlación que se pueden ver en el paper. Por ejemplo, en el sueño ligero hay diferencias significativas entre el Fitbit y la polisonografía y entre el Apple y la polisonografía. O sea, malísimo para evaluar sueño ligero. O sea, en ese caso, el anillo. En el sueño profundo, lo mismo, diferencia significativa, ¿cierto? Aquí gana el anillo. Y despierto, incluso despierto, el Apple anda mal. ¿Mm? Así que va a depender un poco lo que quieran evaluar el dispositivo que uno ocupe. ¿Mm? Ahora, em, cuando se mezclan estos dispositivos, anillos, sensores, acelerometría, bandas de frecuencia cardíaca, relojes, ¿bien? Em, y se suman a sistemas de cálculo como redes neuronales, convolucionales u otras, la precisión o el cálculo anda mucho mejor. ¿Ya? Esto va a depender del volumen de datos que nosotros tengamos. ¿Ya? Siempre mientras más datos, mejores resultados vamos a tener. Ya me falta poquito para terminar, doctor, por si acaso, para que no se asuste. Em, por último, o no por último, pero casi último, es contarles que muchas veces se quiere ocupar el teléfono o los teléfonos para poder evaluar fatiga, somnolencia, sueño. ¿Ya? En el mundo laboral hay algunos problemas que tienen que ver con qué teléfono ocupa, el del trabajador o el que le da la empresa. Después que si te está descargado el teléfono, después que si ese teléfono lo quiere asociar a un reloj, qué pasa con la conexión. En fin, hay un problema operativo. Pero si esto lo asociamos si esto lo enfocamos en salud principalmente, tiene mejores proyecciones. Desde allí es que si quieren ir a ver este artículo también, que es súper interesante para los que están metidos en términos de evaluación, tecnología, sueño, hay algunos biomarcadores, bien, que se pueden evaluar con el teléfono. Hay algunas empresas que lo están haciendo, obteniendo información desde los sensores que tiene el propio reloj, la acelerometría, el giroscopio, el sensor inercial de movimiento, etcétera. O sea, la velocidad de marcha, la cadencia, el paso, tus movimientos diarios, en fin, tu ciclo. Tus patrones de sueño también se pueden evaluar con el teléfono. Ya vimos que tiene poca fiabilidad, pero acá el tema es sumar variables. La sumatoria de variables y la sumatoria de datos nos van a dar un resultado, nos van a dar un score que nos va a poder determinar la calidad en el fondo o el impacto del sueño, la calidad del sueño en la persona. ¿Ya? La interacción de la persona, bien, con diferentes cosas que están pasando en el teléfono, dependiendo cómo yo reaccione al teléfono. Esa es la reacción óculo-manual, ¿cierto? La carga cognitiva, cómo me estoy reaccionando. Esto puede calcular también un score. Y finalmente, un acompañamiento, ¿cierto? Activo respecto de em, algunos rankings de fatiga, la voz, hay encuestas vocales donde
te graban la voz y eso puede determinar si tú estás agotado o no estás agotado. En fin, hay varias cosas. Y esos son biomarcadores. Y estos biomarcadores, en el mediano plazo, diría yo, van a aportar mucho al área de la salud. ¿Mm? Entonces, aquí hay algunos desafíos y limitaciones para todos los que estamos metidos en esto. Em, Primero, la especificidad y validación clínica. Hay modelos que están entrenados en poblaciones muy particulares que a veces no se aplican al mundo de la salud o se aplican en poblaciones de personas no patológicas. Y entonces la pregunta obvia del médico es, oye, ¿y esto va a funcionar en un cardiópata, en una persona con Parkinson, en un inmunodeprimido? ¿Mm? Entonces ahí hay un problema, ¿ya? Son modelos matemáticos específicos. ¿Por qué? Porque los algoritmos em, son como humanizables, son eh, customizables a la persona. Estamos en ese. El algoritmo es customizable a la persona. ¿Ya? Entonces, como es customizable a la persona, hay una heterogeneidad de algoritmos para clasificar, por ejemplo, etapas del sueño. Entonces, falta protocolizar eso. ¿Mm? Aquí hay que leer con mucho cuidado la literatura, porque aquí hay un cherry picking, digamos, de lo que a mí me sirve. Hay muchos artículos científicos que te presentan muy buenos resultados, pero como uno está en el área, ¿cierto? Uno sabe que ellos fueron a tomar el dato que les sirvió y es el dato que están presentando. Demuestran solamente la, la cereza, la mejor cereza de un plato que puede estar no tan bueno. Ahora, algo que también debemos evaluar es que como las alteraciones del sueño son personales, como los ciclos circadianos, si bien son generales, pero igual están influenciados por carga genética y por el ambiente, esto es personalizable. Ya la fatiga también es personalizable y los mejores resultados resultan con datos personales y para poder tener datos personales necesito estar capturando datos constantemente. Y ese es un gran desafío, o sea, tener datos de calidad en una persona. Y por último, pero no menor, tenemos aspectos éticos y de privacidad de los datos, ¿ya? Hay normas como HIPAA, bueno, HIPAA Compliance, tenemos diferentes sistemas que resguardan los datos biométricos, pero también tiene un abordaje ético ocupacional en torno a si yo me estoy metiendo en el sueño de las personas, si yo me estoy metiendo en la fatiga, ¿cierto? La somnolencia, en un momento podría llegar a decir, ok, este grupito de personas no me sirve para este trabajo y lo saco. Porque ahora ya sé cómo se comportan cuando tienen sueño. O sea, ahí hay un tema, una barrera ética que hay que revisar. Con esto termino. Con toda esta información, los invito a revisar este producto que diseñamos nosotros humildemente. Es un sistema que mezcla muchas de las cosas que ustedes acaban de ver, acelerometría, temperatura, frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, evaluación del sueño, evaluación de miles de datos diarios. Con todo esto se generan algoritmos de predicción, ¿cierto? Para poder identificar una hora antes si la persona va a tener un proceso de somnolencia, en si se va a quedar dormido. Además, evaluamos algunos factores biométricos, récords cardiovasculares y otros. ¿Mm? Esto es un poco lo que hacemos, como el tiempo. Nosotros vemos una línea de tiempo y te decimos en el fondo, mira, en una hora más esta persona tiene más de un 50, un 60 o 70% de quedarse dormido en esta hora. Así funcionamos con un dispositivo que es de nosotros y que se ha desarrollado con cariño desde Latinoamérica para el mundo. Eso, muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas, por favor, para que me las hagan con toda confianza. Muchas gracias, doctor Lagos. Mm. Excelente presentación. Ah, Da a conocer más sobre este tipo de tecnología que, como comenta, está dando un paso adicional para la mejora de la salud y la gestión de la fatiga, somnolencia.
No sé si alguno de los asistentes tiene una pregunta, puede escribirla para poder revisarla con ustedes. No es molestia. Un momento, por favor. Espero no haber hablado muy rápido. Se me olvida que el chileno tiene que hablar en español neutro, más lento. Pero me hayan entendido. Mm, Sí, acá hay unas preguntas, está dando un tiempo. mm, Felicitan su presentación y acá hay una presentación sobre, buenas noches, ¿considera usted mm. que para los conductores no es conveniente el uso de cámaras para detectar la fatiga? Mira, no es mi opinión. No es una opinión personal lo que voy a decir. ¿Ya? Ujú. Mira, particularmente yo hice mi doctorado en análisis de señales biológicas y señales de cámaras. ¿Ya? Analicé, soy experto en eso. Con cámaras de alta calidad, o sea, las mejores cámaras del mundo. ¿Ya? Esas cámaras, las mejores del mundo, que están en laboratorios con una alta sensibilidad y especificidad, necesitas mucho rato para procesar la cantidad de parpadeos que una persona tiene. Bien. Luego, la calidad de las cámaras que hay en los camiones, estos monitores, se han validado en entornos, no quiero echarlos para abajo, pero se han validado en algunos entornos de laboratorio. Bien. No digo que sean malos, pero sí la gente que lo ha ocupado estará de acuerdo conmigo que tienen algunos problemas de usabilidad como el tema de los falsos positivos. ¿Ya? Eso tiene que ver porque también muchos de ellas se han validado en otras poblaciones que no son particularmente latinos. ¿Bien? Gente que tiene otra forma de cara, son otro tipo de equipos. ¿Bien? Entonces, bajo condiciones ideales, con algún brillo, personas sin gorros, sin gafas, caras redondas, ¿ya? Esto funciona. Bien. Eh, Diría que los wearables funcionan mejor que las cámaras. Eso es lo que la evidencia ha demostrado hasta ahora. ¿Ya? Se han masificado porque son más baratas, eso sí. Y es algo que frente a una encuesta anda mejor. ¿Mm? Sí. Excelente. No me había percatado esa parte de la estructura anatómica Mm. eh, en estudios que entiendo han sido realizados en población no latina o hispana. No la tiene. Exactamente. Sí. Había Hay variación. en hay asiáticos, Ujú. hay indios, no sé si hay americanos. ¿Mm? No Debería estoy haber, tan seguro. supongo. Me imagino que podría haber. Pero sí, latinos no. No había dado Mm, cuenta de ese punto a considerar. mm, Acá hay mm, otra pregunta. Buenas noches, excelente presentación. El sistema que usted ofrece, que tanto detecta fatiga en conductores de camiones mm. mineros y que trabajan por turnos, o sea, no entiendo bien la ¿Eso pregunta. pregunta? Sí, Mm, el doctor Escobar. Mm, em, ¿Qué sistema? Entiendo que qué sistema usted... Sí, 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 un sistema se refiere a las personas, claro, su sistema de turnos. Ujú, Mira, yo no soy el comercial del equipo, yo soy el científico del equipo. ¿Ya? Sí, el sistema de turnos, normalmente hay diferentes sistemas de turnos, 4x3, 7x7, ujú, y lo que principalmente se hace es detectar la fatiga en turnos de noche. Turnos de día igual, pero los mayores problemas de fatiga y somnolencia son en la noche, turnos nocturnos. Sí. ujú. Excelente. Acá otra consulta. ¿En qué Mm. rubro laboral es que más se usarían los dispositivos que usted comenta o que ha Mira, lo presentado? comentamos antes, ¿ah? Yo quiero decir también algo, que yo particularmente soy del área de la salud. Yo partí mi profesión trabajando en centros de salud donde hacía visitas a pacientes en sus domicilios, pacientes que tenían problemas, digamos, de postración. Por lo tanto, cuando yo llegaba en la mañana y tenía que ir a ver los pacientes, no sabía cuál de todos tenía que ver. Tanto que tenía que ir a ver gente a veces que ya los veía, y voy a decir algo aquí que no se debe decir, pero llegaba y el paciente había fallecido.
¿ya? Entonces, nuestra idea inicial era hacer esto, pero en el mundo de la salud. El tema es que desde el año 2019 hasta esta fecha, si bien ha habido una maduración para la gente del área de la salud, todavía hay cosas por hacer en términos reglamentarios, en términos de fiabilidad, en términos del consumo, en términos que la gente lo crea. Esa es la razón por la cual esto ha ido mutando en el mundo al mundo laboral, porque el mundo laboral tiene otros tiempos y otras exigencias, ¿ya? Yo creo que esto va a andar, o sea, está andando muy bien en transporte, va a andar muy bien en manufactura y va a andar muy bien en salud. Ahora, en el mediano plazo, yo creo que ya podría empezar a usarse en salud. Sí, sí creo que se puede empezar a usar, pero no sé si va a tener el grado de impacto, de penetración que está teniendo en el mundo laboral hoy. Creo que le faltan algunos años todavía. Básicamente sería más enfocarse en las áreas críticas, básicamente, ¿no? Principalmente, para empezar y de ahí ampliarlo mucho más. Y estoy de acuerdo contigo, Leonardo. El área de salud Mm. también debería ser considerado, ¿no? Pero el impacto ahí no está claro. Entiendo lo que tú quieres decir. O sea, ¿qué Sí, o impacto? sea, yo por ejemplo lo planteaba, o sea, creo que aquí hay una oportunidad, por ejemplo, hay pacientes que no tienen, que no están lo suficiente mal para estar hospitalizados, pero no están lo suficientemente bien para que estén solos en su casa. Creo que en esos pacientes los wearables son fundamentales. Fija. Puede haber Y en pacientes este, con condiciones cardiovasculares, por ejemplo, cardiovasculares, cardiorrespiratorias, una neurodegenerativas mamá, también. claro, una mamá con un niño, por ejemplo, que no sepa nada de salud y cómo quiero que monitoreen a mi hijo. Eso todavía no está tan a la mano. Exactamente. En la salud creo que hay un gran potencial de esta tecnología, pero en la que hay Mm, más empuje actualmente, como comentas, es el laboral. mm, Ah, sí. acá preguntan, ¿cuál es la opción en producto, cámara o reloj que se recomendaría para uso en conductores de transporte de pasajeros a fin de reducir accidentes? Em, las dos son opciones, ¿ya? Las dos son. Ahora, mira, reloj hay tres tipos de reloj. Quiero mencionar eso también, ¿ya? Hay tres tipos de relojes actualmente. Está la banda, que es ese típico reloj chino barato en el fondo, ¿ya? Que se conecta a un teléfono. Y ese reloj, y esa es, no quiero hacerle publicidad a nadie acá, digamos, pero ese reloj mide el sueño. Y con la medición del sueño se evalúa la deuda de sueño y con la deuda de sueño se hace una proyección de si la persona puede tener fatiga o no, ¿ya? Eso en términos es más barato, ¿ya? Después hay otro tipo de dispositivos, que son relojes inteligentes. Esos relojes inteligentes capturan la información, hacen un procesamiento y si se hacen las cosas bien, es capaz de adelantarse y hacer una predicción, ¿ya? Y después están los relojes deportivos que no los metemos en esta ecuación, ¿ya? Em, Cada una de esas cosas tiene valores y tiene niveles de precisión que son diferentes. Lo mismo con las cámaras. Tienen diferentes tipos de cámaras, ¿ya? Yo diría que va a depender un poco el área en el que la persona se está moviendo, ¿ya? El nivel de presupuesto que tenga la empresa. Eh, yo di mis razones técnicas en esta presentación de por qué yo creo que es el reloj y el electroencefalograma los mejores dispositivos para evaluar la fatiga y la somnolencia y hacer predicción de fatiga y somnolencia. Mm, Excelente, sí. sí. Mm. Mm, Este dispositivo desarrollado por usted puede ayudar a determinar la mejor hora para lograr un sueño profundo y reparador en pacientes con dificultades de sueño. Eventualmente podría. Recién instalamos Vale. hicimos un upgrade, sí, al sistema que evalúa el sueño con acelerometría, ¿ya? Tenemos un problema normativo, por lo menos en Chile, y es que las empresas no le pueden exigir a sus trabajadores, por mucho que estén en sistema de turno, que evalúen su sueño. No lo pueden hacer. Entonces, tú puedes apagar el reloj, le da lo mismo. Pero sí se podría, o sea, está la potencialidad para hacerlo. Si tú haces un control seriado, por ejemplo, una semana, nosotros vamos a saber en qué momento, digamos, tú tienes tu mejor.
descanso. ¿Mm? Se puede hacer. Se podría. Claro, Mm, es muy interesante. Acá, en tramos largos, donde hay diferencia de altitud, es mm, decir, metros sobre el nivel del mar, sí, ¿afecta la fatiga o somnolencia? totalmente. Ujú. Totalmente. Nosotros tenemos, bueno, hemos hecho algunas investigaciones igual. Personas que parten a nivel del mar y terminan en los 4000 y algo. Mira, sobre los 2000, 2300 hay un cambio fisiológico que uno puede notar en términos de fatiga. ¿Mm? O sea, ahí hay que ponerle ojo. Sobre los 2000, 2300 metros sobre el nivel del mar, la gente cambia su percepción de fatiga. Se empieza a apunar, ¿no? Empieza ya la hipoxia hipovárica a generar problemas. Así que eso es lo que nosotros encontramos como datos en conductores, sobre todo. ¿Mm? Muy interesante. Y obviamente si hay cambios fisiológicos que también impactan en el sueño, mayor altitud, Mm, hipoxia hipovárica y alteraciones de los estadios de sueño. mm, Y también eso tal cual. comete fatiga y somnolencia. De hecho, esa es la mayor, ese es el mayor problema, que la gente no puede dormir en la noche. Sí, los primeros tres, cuatro Mm, días mm, cuesta mucho la adaptación, ¿no? sí. Ah, para la detección de fatiga usando cámaras, ¿qué Mm, parámetros principalmente se usan? ¿Y qué algoritmos de mm, aprendizaje automático mm, se suelen usar para mejorar la detección? mm. Hay varios filtros, ahí se entra en un tema más técnico, pero normalmente se ocupa el parpadeo, ¿ya? Y en base al parpadeo se estima es una variable continua, por decirte, que es numérica. Si tú haces, voy a inventar, 3 parpadeos por segundo, poco riesgo. Si tú haces, no sé, 10 parpadeos por segundo, alto riesgo. Y ahí se hacen cálculos matemáticos, ¿cierto? Y después empiezan ese término numérico. Ahora después vienen los filtros que se aplican a la imagen. Eso ya es un tema más técnico, ingenieril. Esa cosa va, viaja, se hace un procesamiento de la imagen, se filtra la imagen, se saca a la persona, se saca el ambiente, se dejan las puras pestañas, los puros ojos, y en base a eso se calcula la repetición de la persona. También se evalúa el desplazamiento anteroposterior de la cabeza, ¿cierto? Para el tema del sueño rápido, de la fatiga. O sea, la Mm. postura también influye mucho. La postura. Sí. También cuando he evaluado empresas, o sea, me han consultado sobre el bostezo. Mm. ¿Tienen una información sobre el bostezo y en el algoritmo de las cámaras, Leonardo? ¿Alguna Entiendo que también lo pesquisa, el bostezo. de bostezo Sí, también? sí, también. Sí. Pero hay un Sí, es estándar un, de... es un bonito desarrollo ese. O sea, es un buen desarrollo informático. Como te mencionaba, es un buen desarrollo informático. Ahora hay otros que son mejores. Si no es malo, o sea, es un buen desarrollo informático. Se ocupa en muchas partes del mundo, tiene una acreditación también internacional, pero está desarrollado para algunas condiciones en algunos contextos. Mm, Porque mm, es interesante, el parpadeo, el bostezo, también podría influenciar o habría una mayor presentación de esos episodios dependiendo del el cronotipo del trabajador. No sé si me dejo entender, el mm, cronotipo. Es matutino, vespertino, intermedio. Puede haber más bostezos para un matutino en la tarde, media tarde, claro. que uno que es un vespertino búho, ¿no? Entonces eso también Mm, podría influenciar en los bostezos, que es una respuesta natural de su momento de fatiga, ¿no? sí, Ah, sí. y eso podría aplicarse también en el manejo de los programas de fatiga y somnolencia, ¿no? Y estos wearables también Claro, pueden ayudar o no podrían ayudar. Podrían dar una... la clasificación, sí, sí, la clasificación del tipo de persona, justamente. Mm, sí, Excelente. sí. Hay varias preguntas, estamos acabando ya. Mm, Los sensores del dispositivo y el análisis de los mm, datos desarrollados en un wearable que ha mm, mostrado, ¿qué tanto se mm. acerca a una polisomnografía? O sea, los wearables que vimos, Mm. déjame tengo el dato acá, estaba entre el 70, en términos de fiabilidad, estaba como entre el 77 y el 80, 77 a 80%
de cercanía a una polisomnografía en términos generales. ¿Ya? Ahora, el que mejor funcionó era el anillo. ¿Pero por qué funcionó bien? Porque era capaz de identificar las etapas del sueño. Ahora, la polisomnografía es el gold estándar. Los otros son wearables, ¿cierto? Está en un dedo. Ujú. Se va a tratar de acercar, pero nunca va a ser como una polisomnografía. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que se acerca cerca de un 80% hoy día. A lo mejor mañana hagan otra tecnología y esto funciona mejor. ¿Mm? Exacto. Fue optimizándose, básicamente. Sí, sí, sí. Pero sí podría ayudar mucho más, los relojes son más, o las bandas también, para Mm, ver también el patrón circadiano de la persona, o sea, su patrón de día a día, más que los porcentajes de sueño, sueño profundo, mm, sueño ligero, sueño REM. Hay que aclarar que no es 100% por lo que tú comentas, un 77-80% mm, de mm, correlación con la polisomnografía que es gold estándar. mm, Eso hay que mm, tenerlo siempre bien presente, ¿no? Ah, mm, acá, el infrarrojo del rostro dirigida a los mm. ojos, ¿qué estudios validan que no es dañino tras larga exposición en los años? Mm, No interesante. tengo información de eso. No, es buena Tampoco. pregunta, es una buena pregunta. Ujú. No Bien. lo voy a anotar porque me lo había, de hecho no me lo había preguntado. Mm, Tampoco, pero es buena pregunta, mm, interesante. mm, Tener en mente. sí. Acá ya, doctor, buenas noches. Respecto al uso de los relojes en los conductores, Mm, ¿puede comentar sobre si ha influenciado en cambio de hábitos y cuáles son los más resaltantes? O sea, el efecto de las bandas en los cambios de... mm, sí. Sí, lo primero que quiero comentar es que hay un par de estudios que hablan que tú a cualquier persona que le pase una banda va a aumentar su cantidad de paso entre un 15 y un 30%, solo por regalarle una banda. ¿Ya? Eso es lo primero. Si ustedes quieren que alguien haga un poco más de actividad física, solamente con este tema de la gamificación de las bandas, da lo mismo si una banda china de esta barata y baja la aplicación. Las personas aumentan un 30% y tiene una latencia de entre 1 y 3 meses. O sea, uno mejora la cantidad de pasos entre Ujú. 1 y 3 meses. Eso está ahí demostrado. Ahora, cambios de hábitos, particularmente. La gente se acostumbra, por ejemplo, a tener su saturación de oxígeno o a tener su frecuencia cardíaca. Entonces, si la gente está un poco alterada o está en altura y esta persona sabe que tiene una saturación baja y una frecuencia cardíaca alta. Entonces, empieza a hacer esas relaciones. Pero cambios de hábitos en particular, solo mediados por el reloj, no. Siempre mediados por los humanos que analizan los datos. Lo quiero Excelente. explicar porque normalmente las empresas en las que trabajamos tienen equipos de salud que, que miran los datos y dicen, mira, esta persona deberíamos meterle un plan nutricional, por ejemplo. O sea, no es el reloj el que generó el cambio, es el personal de salud o de seguridad ocupacional que ocupó los datos para que este grupo de personas haga un cambio, o hagan más actividad física, o cambien su alimentación, o etcétera. ¿Mm? Y eso mismo que comentas en el ámbito ocupacional podría aplicarse en el ámbito de práctica clínica regular. El cardiólogo con un paciente cardiovascular, un paciente con Parkinson, un paciente con Sí, obesidad, un seguimiento y que permita orientar y dar los pasos para una mejor optimización de su calidad de vida y hábitos saludables, más el tratamiento que requiera. Puede llevar a una mejora en su calidad de vida y de salud en general, ¿no? Esa es la proyección. totalmente. Yo lo veo de esa manera también de los wearables. Sí, sí. Un gran Nosotros impacto. hicimos una investigación que la financió una farmacéutica internacional. No la voy a mencionar ahora, pero es muy conocida. En un grupo de pacientes crónicos, típica investigación clínica, digamos, con tres grupos, grupo control y toda la cosa. Era ver si mejoraban la adherencia farmacológica. En ese tiempo ocupábamos una aplicación y una banda. ¿Ya? Y en pacientes crónicos de un programa en Chile que se llama el Programa Cardiovascular, en una población en particular que era población rural, no era población urbanizada. Los pacientes crónicos, como bien dice un amigo, son crónicos porque son crónicos, o sea, porque no se toman los fármacos que les recomiendan. Entonces, lo que queríamos ver acá era si ellos mejoraban la adherencia farmacológica comparada con Morinsky,
que es una escala para evaluar la adherencia farmacológica. Y efectivamente los pacientes mejoraron la adherencia farmacológica usando una banda y una aplicación. Pero no fue la banda la que generó la adherencia, fueron los mensajes que el equipo clínico le mandaba a la aplicación lo que generó el mayor impacto. La banda era un accesorio que le daba más color, le daba una onda, ¿cierto?, tecnológica al sistema de los pacientes crónicos. ¿Bien? Y mejoró bastante. Hay una variable que se llama el Net Promoter Score, que es, digamos, probabilidad de recomendación. Y ese Net Promoter Score estuvo sobre el 95%. O sea, de estos 300 pacientes, en este grupo, dos grupos control que tuvimos, la mayoría recomendaba esta cosa. ¿Mm? Así que ahí Interesante. está. Sí, Interesante eso. ¿Mm? excelente. Ha sido realmente una ponencia excelente, de alto nivel y que ha sido de gran ayuda. Le cedo el paso inicialmente al área de marketing de la universidad para que brinde información sobre el curso que se viene en pocas semanas para de ahí el cierre, Leonardo. Bien. Le cedo el paso al señor Tandy. Sí, muy bien, gracias por el pase. Voy a compartir el PPT. Muy bien, excelente. Gracias por este webinar, doctor Lagos, doctor Bazán. De hecho, ha sido bastante nutritiva para con nuestros casi 40 asistentes a esta noche. Para ser breve, ahora vamos a presentar la parte quizá no tan académica, más comercial. Vamos a darle fecha para esta segunda edición del curso del sueño. ¿Ok? Este curso internacional de medicina del sueño, manejo integral, tiene tres fechas. Este 23, el 24 y el 25 de octubre. ¿Ok? Manejamos el horario desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay una modalidad virtual y tenemos la modalidad presencial. ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer en el centro de convenciones del Hotel Sheraton Lima. ¿Por qué es llevar este curso? En principio porque tenemos ponentes internacionales como el doctor Leonardo Lagos, quien ha hecho su exposición, y nacionales expertos en medicina del sueño, así como el doctor Eduardo Bazán. Además del enfoque integral y actualizado desde la fisiología y diagnóstico hasta el tratamiento de trastornos complejos. También tendremos talleres presenciales prácticos y obviamente nos facilita el networking para conocernos entre todos los participantes. ¿Cuál es la inversión para este curso? Tenemos los precios regulares, pero ahora tenemos beneficios exclusivos por tiempo limitado. Ya estamos muy cerca de comenzar este curso y el curso presencial eh, con cuatro talleres está en 675 soles, lo que normalmente costaba 750 o lo que cuesta 750. El curso presencial más dos talleres, con el descuento les vale 585 soles de 650. Los cursos virtuales, este curso virtual que no tiene opción a talleres, está en 360 soles de 450. ¿Ok? Y el curso presencial que no incluye talleres está en 495 de 550. Esto es si lo desean comprar eh, en términos tipo personal, pero en términos corporativos, si acá hay personas que dirigen instituciones de salud, dirigen instituciones privadas, también tenemos beneficios siempre y cuando eh,
puedan matricular mínimo a 2 personas que van a tener el 10% de descuento, de 3 a 5 personas el 15% de descuento y de 6 a más matriculados el 20%. ¿Ok? Estos descuentos no son acumulables y es válido por tiempo limitado o hasta agotar stock. ¿Ok? Consulten nuestros términos y condiciones para las personas que quieren acceder a estos beneficios personal o corporativo. ¿Ok? La asesora comercial es Lisette Basurto, ahí tienen su número, tienen su correo también para poder inscribirles. Muy bien, Lucía Beatriz dice, buenas noches, ya me matriculé, contando los días para el curso. Excelente, Lucía. Muy bien, bienvenida entonces. También pueden escanear este código QR y ahí pueden ingresar sus datos para que la asesora pueda comunicarse directamente con ustedes. ¿Ok? Dejo el QR ahí, dejo los datos de la asesora comercial en pantalla para que nuestros ponentes nos den sus palabras finales y de despedida de este fabuloso webinar. Adelante, doctor Bazán. Bien, muchas gracias por toda la información brindada y a todos los asistentes que se han quedado hasta el final. Ha sido un tema muy interesante y en la parte médica hay mucho mayor potencial y que va a ir creciendo en los próximos años definitivamente. Y usando la tecnología como una ayuda, como se dio en la charla, un complemento, una parte de gran apoyo, se puede dar muchas mejoras en la parte de salud, no solamente empresarial, sino a nivel de todos los pacientes que tengamos en el día a día, en la práctica diaria. El curso que se va a empezar muy pronto, en un poco más de 2 semanas, del 23 al 25 de octubre. Básicamente es un curso de alto nivel. Hay ponentes de gran calidad y de nivel como el doctor Laus. Viene de varios países como Italia, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica. Así que, y también con grandes ponentes nacionales que van a dar van a enriquecer este curso exclusivamente en medicina del sueño, enfocándose en varios aspectos, tanto no solo en el ámbito cardiovascular, metabólico, también en el campo de la mujer, salud de la mujer y el sueño también, el ámbito laboral, también temas de turnos laborales, el sueño en altura, los talleres sobre polisonografía, introducción al mismo, terapia CPAP. Es decir, estamos enriqueciendo este curso cada año para que cada uno de ustedes tenga la experiencia que se merece de esta su especialidad que está creciendo, ¿no? Está creciendo, hay que dar los estándares como en otros países hermanos como Colombia o Brasil o Chile, que también hay un amplio crecimiento y los esperamos. Tienen toda la información, el QR, la inscripción, todavía se tiene la facilidad del pronto pago. eh, Todavía hay cupos también para ah, los talleres que se están acabando la capacidad para los mismos. Así que aprovechen esta nueva oportunidad, no se van a arrepentir. El presencial va a ser de alto nivel, tanto como el virtual, y los esperamos básicamente. Así que también le cedo el paso al doctor Lagos. Gracias por su tiempo y por el cambio de hora en Chile. Lo estoy haciendo trasnochar, así que no le queda todo más tiempo a Leonardo. No, no, muchas gracias. Los dejo invitados también al curso. Va a estar excelente. Los que me quieran contactar a mí puede ser en leonardo@girlyou.cl para cosas científicas y preguntas técnicas. Y si no recuerdan mi nombre, con el doctor Bazán también me pueden contactar. No, Él no, puede encantado. Cualquier darle duda me hacen saber. Así es. eso. Muchas Muchas gracias. Tengan muy buenas noches a todos.